El sol de Arizona caía despacio detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, mientras remolinos de polvo cruzaban la calle principal de Copper Ridge, un pueblito que apenas sobrevivía en el borde del territorio apache. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ellie Caldwell estaba en el pequeño porche de la escuelita, apretando entre sus manos delicadas un maletín de cuero gastado, observando cómo el día se rendía ante el anochecer. Su figura parecía casi fuera de lugar en aquel paisaje áspero. Piel clara que rara vez tocaba el sol del desierto. Cabello castaño recogido con un cuidado muy europeo y unos ojos verdes llenos de inteligencia y una inocencia que contrastaba con la rudeza de la frontera. Su blusa ajustada y sus faldas largas, aunque prácticas para ella, la delataban como forastera. «Señorita Caldwell, no debería andar por ahí cuando oscurece», gritó desde la otra acera Martha Briggs, el rostro curtido por los años. «Dicen que hay forajidos rondando». Ellie sonrió con amabilidad, aunque una punzada de inquietud le recorrió la espalda. «Ya voy a casa, señora Briggs. Solo quería dejar listas las tareas de mañana». La mujer negó con la cabeza y entró en la tienda general sin añadir nada más. Ellie respiró hondo, dándose ánimos. El camino hacia su cabaña, en las afueras del pueblo, era de apenas 15 minutos, pero cuando la oscuridad empieza a caer, esos minutos parecen kilómetros. Emprendió la vereda polvorienta, levantando pequeñas nubes de tierra con cada paso. El desierto estaba vivo. Los aullidos lejanos de los coyotes, el crujido de los arbustos movidos por el viento tibio, el canto insistente de los grillos anunciando la noche. Sobre su cabeza, las primeras estrellas empezaban a aparecer, muchas más de las que jamás vio en Boston. Ellie llevaba apenas 3 semanas en Copper Ridge. Había aceptado el puesto por necesidad y por ese anhelo secreto de aventura. La muerte de su padre la había dejado con deudas y pocas opciones. La frontera le pareció un renacer, pero la realidad del oeste era más dura que cualquier novela barata. Perdida en sus pensamientos, escuchó de pronto un estruendo. Cascos golpeando la tierra, risas toscas y el eco seco de disparos. El corazón se le subió a la garganta cuando vio a 3 jinetes acercándose como una tormenta. Sus caras ocultas bajo pañuelos y su manera de acercarse dejaba claro lo que querían. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», dijo el líder, frenando su caballo a pocos pasos de ella. Una avecilla perdida en medio del desierto. La boca de Ellie se secó. Sus modales ingleses jamás la habían preparado para enfrentarse a bandidos. «Por favor, no tengo nada de valor». «Oh, no seas tan humilde, bonita», dijo otro mientras desmontaba. Era alto, delgado, con unos ojos crueles que brillaban sobre el pañuelo. «Una dama como tú siempre trae algo que vale la pena». Retrocedió, el corazón golpeándole el pecho como si fuera a romperse. Los hombres se cerraron en semicírculo. De pronto su espalda chocó con algo sólido. Por un segundo, creyó que era un árbol. Hasta que ese árbol se movió. Las sonrisas depredadoras de los forajidos desaparecieron al instante. Ellie se giró y quedó mirando directamente el torso ancho de un hombre que parecía esculpido por el mismo desierto. Tuvo que alzar la vista para ver su rostro, y al hacerlo, el aire se le escapó. Aquel hombre era majestuoso de una forma que las palabras no alcanzaban. Casi 2 metros de estatura, hombros tan amplios que parecían detener el atardecer. Su piel tenía el tono cálido del cobre pulido, tensa sobre músculos que se movían como si cada uno obedeciera a un propósito preciso. Su cabello largo y negro caía sobre los hombros, adornado con pequeñas plumas y tiras de cuero, señal clara de su herencia apache. Su rostro era severo y hermoso a la vez, mandíbula firme, pómulos altos, nariz recta, y unos ojos oscuros donde parecía esconderse la noche entera. Vestía pantalones de gamuza y un chaleco que dejaba al descubierto sus brazos y parte de su pecho, mostrando una fuerza que no necesitaba alardes.
Un leve brillo de sudor lo hacía resaltar aún más bajo la luz que se apagaba. En su cuello colgaba un cordón simple con una piedra lisa, y bandas de cuero rodeaban sus antebrazos. «Lárguense». Su voz fue un trueno profundo que hizo vibrar el aire. «Esto no es asunto tuyo, Apache», soltó el líder, aunque ya movía la mano hacia su pistola. El gigante actuó antes de que nadie pudiera siquiera parpadear. En un parpadeo cruzó la distancia y golpeó al hombre con tanta fuerza que cayó como un muñeco desmadejado. Los otros dos alcanzaron a tocar sus armas, pero los disparos no vinieron de ellos, sino del propio Apache, que con una rapidez impecable sacó su pistola. Las balas dieron en el suelo, levantando polvo junto a sus botas. El mensaje era tan claro como el cielo del desierto. La siguiente ronda no fallaría. «Váyanse», repitió el Apache, con un tono que no dejaba espacio para objeciones. Los forajidos que aún podían moverse se apresuraron a subir a su compañero caído al caballo, y en pocos segundos no quedaron más que nubes de polvo perdiéndose en la oscuridad del desierto. Eli soltó el aire sin darse cuenta de que lo había estado conteniendo. Las piernas se le aflojaron y apenas pudo murmurar: «Gracias, yo... no sé qué habría pasado si...». Cayó en seco cuando él se giró por completo hacia ella. De cerca era aún más impresionante. Ella apenas le llegaba al pecho, y la sola presencia física del hombre la envolvía, poderosa y silenciosa. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, no vio amenaza en sus ojos, sino una serenidad firme que la hizo sentirse a la vez protegida y peligrosamente consciente de él. «No deberías caminar sola», dijo él. Su inglés estaba marcado por el acento apache, pero era claro. «Solo volvía a casa. Mi cabaña está por el sendero», respondió ella señalando con la mano, hasta que notó algo en su costado. «¡Está sangrando!». En efecto, un hilo oscuro bajaba desde una herida en sus costillas. Seguramente una bala lo había rozado durante la pelea, o quizá en algún enfrentamiento anterior. «No es nada», murmuró él, aunque Eli vio el gesto de dolor cuando se movió. Algo cambió dentro de ella en ese momento. Tal vez era gratitud, tal vez era la manera en que él se había puesto entre ella y el peligro sin dudarlo, o quizás simplemente no soportaba ver a nadie herido. «Déjame ayudarte, por favor. Mi cabaña está cerca y tengo lo necesario para curarte». Al ver que él dudaba, añadió en voz baja: «Me salvaste la vida. Es lo menos que puedo hacer». Él la observó largamente, con una intensidad que hizo que Eli sintiera que él podía ver más allá de su rostro, hasta lo más hondo de su alma. Finalmente, asintió. «Soy Koda», dijo. En mi lengua quiere decir amigo de todos. «Yo soy Eli», respondió ella, tratando de sonar tranquila. Caminaron en silencio por la penumbra creciente. Eli era dolorosamente consciente de la presencia del apache junto a ella. Él se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño. Sus pasos casi no hacían ruido, mientras los de ella crujían en cada tramo del camino. No podía evitar mirarlo de reojo. La luz moribunda marcaba los músculos de su torso, la postura orgullosa de sus hombros, el cabello largo que el viento movía con suavidad. Su cabaña apareció a lo lejos. Una construcción humilde, una sola habitación, un porchecito y una chimenea. No era gran cosa, pero era su refugio. Al intentar abrir la puerta, sus manos temblaron. El susto aún no la abandonaba, y quizá también algo más que no quería admitir. Dentro encendió varias lámparas de aceite, llenando la habitación con una luz cálida y temblorosa. El interior era sencillo pero ordenado. Una cama estrecha, una mesa con 2 sillas, una estufa, estantes llenos de libros y materiales de clase. Algunos objetos personales suavizaban el ambiente. Cortinas bordadas, una colcha hecha por su madre, un viejo daguerrotipo de sus padres sobre el mueblecito. Koda tuvo que agacharse para entrar. Aún así parecía ocupar todo el espacio. Eli tomó conciencia de que estaba sola con un hombre, un desconocido.
dentro de su casa. En Boston aquello sería un escándalo imperdonable. Pero esto no era Boston, y él le había salvado la vida. «Siéntate, por favor», dijo ella, señalando la silla. «Déjame ver la herida». Él obedeció, y la silla quedó ridículamente pequeña bajo su cuerpo. Ellie reunió lo necesario: telas limpias, whisky para desinfectar, aguja e hilo por si era necesario coser. Cuando se acercó, tuvo que armarse de valor. «¿Puedo?», preguntó, señalando su chaleco. Koda se lo quitó sin decir palabra. Ellie tuvo que recordarse respirar. Su torso parecía esculpido a mano. Pecho amplio, abdomen marcado, hombros poderosos. La piel estaba tibia al tacto cuando examinó la herida. Era un raspón profundo que necesitaba limpieza y vendaje. «Esto va a doler», advirtió mientras mojaba la tela con whisky. «He soportado cosas peores», respondió él. Mientras limpiaba la herida, Ellie se volvió consciente de todo. El ritmo constante de su respiración, los músculos tensándose bajo sus dedos, el calor que emanaba de su cuerpo. El aroma de él llenaba el aire. Cuero, salvia, humo y algo intensamente masculino que aceleró su pulso. «Eres muy valiente», murmuró, rompiendo la tensión que crecía entre ambos. La mayoría habría reaccionado peor. «La valiente eres tú», dijo él, con una voz profunda que le recorrió la espalda. «No huiste». «Estaba aterrada», confesó. «Pero te mantuviste firme. Eso es valor». Sus miradas se encontraron. Algo cambió entonces en el aire. La intensidad de sus ojos la atrapó. Por un instante, Ellie sintió que él la veía como nadie lo había hecho. No como una señorita correcta, no como maestra, sino como mujer. «Eres muchísimo más grande que yo», susurró sin querer. Un brillo casi divertido danzó en los ojos oscuros del apache. «Seré cuidadoso», respondió él suavemente. Y aunque hablaba del tratamiento, las palabras quedaron flotando entre ambos con un significado distinto. Las mejillas de Ellie ardieron. Terminó de vendarlo con manos que temblaban al rozar su piel. Cuando terminó, retrocedió para recuperar la compostura. «Deberías descansar. No es grave, pero necesitas dejar que sane». «No puedo quedarme», dijo él, intentando levantarse. «¿A dónde vas a ir? ¿Al desierto, en plena noche?», replicó ella, sorprendida de su propia audacia. «Quédate al menos hasta el amanecer. Puedes tomar la cama, yo dormiré en la silla». «No ocuparé tu cama». «Entonces dormiremos los dos en sillas», soltó ella con firmeza. Y luego se sonrojó. «Quiero decir, en sillas distintas, claro». Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios, la primera que ella le veía, y aquello transformó por completo su rostro, haciéndolo parecer más joven y peligrosamente más atractivo. «Eres una mujer terca, Ellie Caldwell», murmuró él. «Cuando hace falta, sí», respondió ella, levantando un poco la barbilla. Él volvió a acomodarse en la silla, y ella llevó la otra frente a él, manteniendo una distancia prudente. Se envolvió en un chal y trató de relajarse, pero la mente le corría sin freno. ¿Quién era en realidad ese hombre? ¿Por qué estaba tan cerca del pueblo? ¿A dónde iría después? «Koda», dijo por fin en voz baja. «¿Por qué me ayudaste?». Él guardó silencio tanto tiempo que pensó que no contestaría. Por fin habló. «Porque era lo correcto». «¿Y por qué?». Se detuvo un instante. «Porque vi algo en tus ojos, algo bueno. Y esta tierra suele ser cruel con la bondad». «¿Has visto mucha crueldad?», preguntó ella suavemente. Su expresión se ensombreció. «Más de la que cualquiera debería ver. Entre tu gente y la mía, corre demasiada sangre». Ellie recordó las historias que había escuchado, los prejuicios y el miedo que aparecían cada vez que alguien mencionaba a los apaches. Y sin embargo, allí estaba él. Un hombre que había arriesgado su vida por una desconocida, hablando de crueldad y bondad,
con un entendimiento que la desarmaba. No sé mucho sobre tu pueblo, admitió. Pero sí sé que me salvaste la vida, y eso dice más que cualquier historia. Él la miró sorprendido, como si no esperara oír palabras así de una mujer como ella. Hablaron gran parte de la noche, primero con cautela, luego con una confianza tranquila. Él le contó de su vida entre dos mundos, hijo de madre apache y padre blanco, sin pertenecer del todo a ninguno. Ella le habló de su viaje hacia el oeste, de sus sueños de enseñar, de la soledad que la acompañaba en ese territorio desconocido. Las lámparas se fueron apagando poco a poco, dejando sombras que bailaban en las paredes. Cerca del amanecer, los ojos de Ellie empezaron a cerrarse. Lo último que vio antes de que el sueño la venciera fue a Koda observándola, sus ojos oscuros suavizados por la luz tenue. Y en ese instante se sintió más segura que en todo el tiempo que llevaba en esa tierra salvaje. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, despertó, y él ya no estaba. Y él, las vendas que había usado estaban dobladas con cuidado sobre la mesa, junto a una sola pluma de águila. Un regalo, una promesa, o quizá el recuerdo de una noche en que dos mundos se tocaron, aunque fuera apenas un instante. Ellie tomó la pluma entre los dedos, acariciando su borde suave, y supo con absoluta certeza que aquello no era un final, sino el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Pasaron 3 días antes de que volviera a ver a Koda, aunque ni un solo momento lo sacó de sus pensamientos. Cada tanto tocaba la pluma que él había dejado, siguiendo su forma con las yemas, mientras miraba por la ventana del aula hacia el desierto. Los niños notaron su distracción, riéndose cuando se equivocó por tercera vez durante la lectura. «Señorita Caldwell, ¿se encuentra bien?», preguntó Annie, una de sus alumnas más brillantes. Ellie forzó una sonrisa. «Muy bien, cariño. Sigamos con la aritmética». Pero no estaba bien. Algo había despertado en ella aquella noche. Un anhelo sin nombre, una inquietud que convertía su modesta cabaña en una jaula. Siempre había sido la sensata, la hija ejemplar. Y ahora se descubría mirando el horizonte, buscando la silueta alta de un hombre de piel cobriza y ojos profundos que parecían leerle el alma. La cuarta tarde, mientras preparaba una cena sencilla, llamaron a su puerta. El corazón le dio un brinco. Corrió a abrir, alisándose la falda y acomodándose un mechón suelto. Pero no era Koda. En el porche estaba el sheriff Wade Mercer, el rostro endurecido bajo su sombrero. «Buenas noches, señorita Caldwell. ¿Tiene un minuto?» «Claro, sheriff», respondió ella, apartándose para dejarlo pasar, aunque la decepción le pesó en el pecho. Él se quitó el sombrero, dándole vueltas entre las manos. «Iré al grano. Lo vieron caminando con ese apache, el que llaman Koda, grandote. Difícil de ignorar». La columna de Ellie se irguió. «Me salvó la vida. Lo atendí porque estaba herido. No hubo nada indebido». «No pongo en duda su virtud, señora», dijo él con voz más suave. «Pongo en duda su juicio. Ese hombre es problema. Anda solo. Trabaja como rastreador. Vive a su modo. Y la gente de aquí no confía en él». «Quizá deberían», murmuró Ellie. «Ha mostrado más honor que esos bandidos, y ellos eran blancos». El sheriff suspiró. No se equivoca allí, pero su cercanía con él podría causarle líos. «Este pueblo no es tan abierto como el lugar de donde usted viene. Solo intento cuidarla». «Agradezco su preocupación, sheriff, pero sé elegir a mis amistades». Cuando él se marchó, Ellie se quedó sentada frente a su mesa, la cena enfriándose. Comprendía la advertencia. Había visto el miedo y el prejuicio en los ojos de la gente cada vez que mencionaban a los apaches. Pero, ¿cómo podía reconciliar esa imagen con el gigante amable que había prometido ser cuidadoso con ella? El hombre que la había vigilado mientras dormía como si fuera un guardián. Como si sus pensamientos lo llamaran. Un golpecito suave resonó en la ventana. Ella dio un brinco del susto, pero al voltear,
Vio su silueta recortada por la luz de la luna. El corazón le latía desbocado mientras abría la puerta con torpeza. Koda estaba ahí, envuelto en las sombras del porche, y su presencia parecía aún más imponente en la oscuridad. «No debí venir», murmuró, «pero necesitaba asegurarme de que estabas bien». «Entra, por favor», susurró Eli, mirando hacia los lados para confirmar que nadie los había visto. Él cruzó el umbral, y la cabaña pareció hacerse más pequeña, el aire más denso. Volvía a vestir sus pantalones y chaleco de gamuza, y ella notó que la herida había sanado sorprendentemente rápido. La luz de la lámpara se deslizó por su cuerpo fuerte, dibujando sombras que acentuaban cada músculo. «El sheriff estuvo aquí», dijo ella en voz baja. «Me advirtió sobre ti». La mandíbula de Koda se tensó. Tiene razón en hacerlo. A quienes se acercan a mí, solo les traigo problemas. ¿Es por eso que te alejaste? ¿Porque pensaste que me harías daño? Él dio un paso hacia ella, obligándola a levantar la mirada. Me mantuve lejos porque, cuando estoy cerca de ti, olvido las promesas que me hice. Olvido lo que no puedo permitirme desear. La sinceridad desnuda de sus palabras le robó el aliento. ¿Desear qué? Esto, dijo él suavemente, extendiendo una mano para tocar un mechón que se había soltado de su peinado. Sus dedos, tan fuertes, rozaron su mejilla con una delicadeza que la estremeció. Tocarte. Escuchar tu voz diciendo mi nombre. Protegerte de un mundo que nos juzgaría sin piedad. El calor le recorrió todo el cuerpo. Cada norma de decoro que había aprendido en Boston le gritaba que se apartara, pero algo más profundo, más honesto. La hizo inclinarse hacia su caricia. «He pensado en ti cada instante desde que te fuiste», confesó ella. «Apenas te conozco, pero siento como si hubieras despertado algo que llevaba dormido en mí». El pulgar de Koda siguió la línea de su mandíbula, y sus ojos oscuros brillaron. «Eres luz entre sombras, Eli. Yo pertenezco a la oscuridad. Esto no puede terminar bien». «Quizá no tenga que terminar», susurró ella. La tensión entre ambos era casi palpable. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma de salvia, cuero y tierra que siempre lo acompañaba. Sus manos temblaron cuando las levantó para posar una sobre su pecho. El corazón de él golpeaba fuerte bajo su palma, tan rápido como el de ella. «Prometí ser cuidadoso», dijo él, la voz ronca. «Pero contigo, se me hace difícil cumplirlo». «Entonces no lo cumplas», respiró ella. La contención del apache se quebró de golpe. La atrajo hacia él, y Eli soltó un jadeo al sentirlo, tan sólido, tan real. Una de sus manos sostuvo la parte posterior de su cabeza. La otra rodeó su cintura, haciéndola sentir pequeña, resguardada. Él bajó el rostro, deteniéndose apenas un suspiro antes del beso. «Dime que pare», murmuró. En su lugar, ella se puso de puntillas y unió sus labios a los de él. El beso fue todo lo que nunca supo que necesitaba. Ardiente pero tierno, intenso pero lleno de entrega. Sus labios eran cálidos, sorprendentemente suaves, moviéndose con una habilidad que la dejó sin fuerzas. Tuvo que aferrarse a sus hombros para no flaquear, asombrada por la firmeza del hombre bajo sus dedos. Cuando la lengua de él rozó la línea de sus labios, ella abrió la boca sin pensarlo, y la intimidad del gesto la hizo soltar un gemido suave. Él respondió con un gruñido contenido, acercándola todavía más. El mundo dio vueltas, y de pronto su espalda chocó contra la pared. Su cuerpo la rodeó por completo, pero no se sintió atrapada. Se sintió viva, como si cada parte de ella despertara al mismo tiempo. Las manos de él recorrieron su espalda, sus costados, siempre cuidadosas, pero revelando la lucha interna por tocar más. Cuando finalmente se separaron, los dos respiraban con dificultad. Koda apoyó la frente contra la de ella. «No deberíamos hacer esto», dijo.
aunque sus manos seguían en su cintura. «Lo sé», respondió Eli, deslizando los dedos por la línea fuerte de su mandíbula. «Pero no puedo preocuparme por lo que debería o no debería». Él se apartó apenas para mirarla con mezcla de asombro y temor. «¿Entiendes lo que implica? ¿Lo que dirán si descubren lo nuestro? Entiendo que contigo me siento más viva que nunca, que cerca de ti no soy solo una maestra correcta o la hija perfecta, soy simplemente yo. ¿Y eso no vale algo?» «Vale todo», respondió él con una intensidad feroz. «Tú vales todo. Por eso temo por ti». Ella sostuvo su rostro con ambas manos, conmovida por la vulnerabilidad de ese hombre tan fuerte. «Entonces seamos valientes juntos, al menos esta noche». Él buscó algo en su mirada, y lo que vio ahí pareció tranquilizarlo. «No tomaré nada que no estés lista para darme». «Lo sé», dijo Eli suavemente. «Confío en ti». Aquellas 3 palabras lo estremecieron. La besó de nuevo, esta vez más despacio, saboreando cada movimiento. Cuando sus labios bajaron por su cuello, Eli soltó un suspiro entrecortado, ladeando la cabeza para ofrecerle más. Su boca ardía contra la piel sensible, y cuando mordió apenas el cruce entre el cuello y el hombro, ella dejó escapar un gemido suave. «Tan receptiva», murmuró él contra su piel. «Como el desierto después de la lluvia. Despiertas bajo la caricia adecuada». Sus palabras le dieron un valor inesperado. Con manos temblorosas, buscó las ataduras del chaleco de coda y al fin logró abrirlo. Lo deslizó de sus hombros, dejando al descubierto el torso poderoso que la luz de la lámpara bañaba con un tono cálido y cobrizo. Lo había visto antes, cuando curó su herida, pero ahora era distinto. No había prisa ni miedo, solo deseo contenido. Pasó las palmas por su pecho, sintiendo el latido fuerte bajo su piel caliente, marcada por cicatrices que hablaban de un pasado duro. Cuando rozó esas marcas, él inhaló hondo, y sus manos se aferraron a su cintura como si temiera perderla. Ella murmuró algo con una valentía recién nacida, y él la tomó en brazos con una facilidad que la dejó sin aliento, llevándola hacia la cama. La posó con una delicadeza que contrastaba con su fuerza, y se quedó de pie un instante, mirándola con una intensidad que la tocaba más que cualquier caricia. «Eres hermosa, Beatriz», dijo en voz baja, como un amanecer entre montañas. Ella extendió la mano hacia él, y Coda se recostó a su lado, cuidando de no aplastarla con su peso. Sus cuerpos se fueron encontrando poco a poco, explorándose con ternura, como si descubrieran un lenguaje antiguo que siempre habían conocido, pero nunca se habían atrevido a pronunciar. Sus dedos desenredaron su corsé con sorprendente habilidad, retirando capa tras capa de tela que caían como hojas secas al viento. Cuando quedó cubierta solo por su fina ropa interior, vio en los ojos de Coda algo más profundo que deseo. Asombro, reverencia. «¿Puedo?», preguntó, rozando el borde de su prenda ligera. Ella asintió, tímida y valiente a la vez. Él levantó la tela despacio, dándole tiempo para detenerlo. Pero ella no lo hizo. Al quedar ante él con la piel encendida, se sintió vulnerable y, extrañamente, poderosa. «Perfecta», susurró él como una oración. Sus manos la tocaron con una dulzura que la hizo arquearse hacia él. Sus labios siguieron después, describiendo un camino lento, paciente, que la dejó sin aliento. El calor se fue extendiendo por su cuerpo mientras él la acariciaba como si memorizara cada respuesta suya, cada suspiro, cada temblor que le nacía sin poder contenerlo. «Dime si algo no te gusta», murmuró, la voz ronca de emoción. «No te detengas», jadeó ella. «Por favor, no te detengas». La cercanía se hizo más profunda, más íntima, sin necesidad de palabras. Coda la sostuvo con firmeza y cuidado, guiándola a un territorio desconocido, donde el miedo y el anhelo se mezclaban.
Ella sintió que cruzaba un umbral invisible, que algo dentro de ella se abría como una flor bajo la lluvia. Hubo un instante en el que el mundo pareció detenerse. Respiraron juntos, buscando un ritmo que no lastimara, un equilibrio entre su fuerza y su fragilidad. Él le habló en su lengua, palabras antiguas que sonaban a consuelo y promesa. Ella le correspondió, moviéndose con suavidad, dejándose llevar por esa nueva sensación que comenzaba como un murmullo y crecía como una tormenta lejana. La emoción subió como una ola que la sobrepasó por completo. Su nombre escapó de sus labios, quebrado por pura intensidad. Koda la estrechó fuerte, como si ella fuera lo más sagrado que había tocado en su vida, y apoyó el rostro en su cuello mientras compartían ese momento que los dejó exhaustos, temblorosos y profundamente unidos. Cuando todo se aquietó, él se apartó con cuidado y la abrazó contra su pecho. Ella se acurrucó allí, escuchando su corazón aún agitado, sintiendo una paz que jamás había imaginado. ¿Te arrepientes?, susurró él, acariciándole la espalda. No, respondió ella con firmeza. ¿Cómo podría lamentar algo que ha sido paraíso? Él besó su cabeza con un suspiro cargado de preocupación. Debemos ser cuidadosos, Beatriz. Lo nuestro es valioso, y habrá quienes quieran destruirlo. Ella sabía que era cierto. Afuera los prejuicios seguían vivos. La dureza del mundo esperaba el amanecer. Pero allí, entre esas paredes iluminadas por el fuego dorado de la lámpara, solo existían dos almas que se habían encontrado contra toda lógica. Seremos cuidadosos, dijo ella, pero no pienso renunciar a ti, por nadie. Sus palabras la hicieron valiente. Sus dedos buscaron los cordones de su chaleco, y aunque torpe al principio, terminó aflojándolos hasta que la prenda cayó, revelando una presencia poderosa que la luz del quinqué hacía aún más imponente. Ya lo había visto herido aquella noche, pero ahora podía mirarlo sin miedo, sin urgencia, solo con esa curiosidad temblorosa que nace cuando el corazón se abre sin permiso. Posó las manos sobre su pecho, sintiendo el latido firme bajo su piel caliente, marcada por cicatrices que contaban más historias que cualquier lengua. Él aspiró suavemente cuando su caricia rozó una zona sensible, y sus manos en su cintura se tensaron con una mezcla de deseo y contención. La levantó como si no pesara nada, llevándola hacia la cama con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. La dejó descansar sobre las mantas, y por un momento solo la contempló, con una intensidad que la envolvió entera, como si la tocara sin mover un dedo. «Eres hermosa, Beatrice, como un amanecer en la Sierra Madre», murmuró. Ella lo atrajo hacia sí, y él se acomodó a su lado, cuidando cada movimiento. Sus manos y sus labios recorrieron caminos nuevos, descubriendo la ternura donde antes solo había silencio. Con paciencia, deshizo los lazos de su vestido, capa por capa, como quien desenvuelve un tesoro que teme dañar. Cuando su ropa cayó y quedó cubierta apenas por la tela más fina, la mirada de Koda se volvió reverente. «¿Puedo?», preguntó él, rozando apenas el borde de la tela. Ella asintió, tímida pero decidida. Él retiró la prenda con lentitud, dándole tiempo para respirar. Cuando quedó ante él, tan vulnerable como valiente, él exhaló un susurro que la estremeció. «Perfecta. Eres perfecta». Sus manos la acariciaron con devoción, deteniéndose en su respiración acelerada, en los temblores que encendían su piel. Su boca siguió los pasos de sus dedos, dejándole pequeños fuegos donde quiera que rozaba. Ella respondió buscándolo, aferrándose a sus hombros, perdida en la calidez y en algo más profundo, la manera en que él parecía conocer cada emoción que nacía dentro de ella. Él descendió por su vientre, por sus caderas, por el interior sensible de sus muslos. Pero no había prisa en sus gestos, solo un deseo contenido, paciente, como si esperara su permiso a cada segundo. «Dime si algo no te gusta», susurró con voz ronca. «No pares. Por favor», alcanzó a decir ella.
Los movimientos de sus manos la hicieron temblar, despertando sensaciones nuevas que le robaron el aliento. Cuando él subió de nuevo para mirarla a los ojos, ambos se estremecieron por lo que compartían sin palabras. Confianza, anhelo, la certeza de que estaban cruzando un umbral que cambiaría todo. Ella lo tocó con suavidad, descubriéndolo como él había hecho con ella. Su respiración se volvió más profunda, su cuerpo más tenso, no por urgencia, sino por una emoción que los envolvía a ambos, como un viento cálido del desierto. ¿Estás segura?, preguntó Koda, y en su voz había un temblor que no provenía del miedo, sino del amor contenido. Ella lo miró fijamente y vio en él algo que jamás había visto en otro hombre: respeto, ternura y una devoción silenciosa. Estoy segura, respondió. Muéstrame, enséñame. Lo siguiente no fue un acto de pasión, sino un encuentro profundo, un reconocimiento de almas. Sus cuerpos se acercaron con lentitud ritual, como si el tiempo dejara de correr. Hubo un instante de dolor leve, de respiraciones entrecortadas, de susurros en su lengua ancestral que la envolvieron como un rezo. Luego, la calma. Un latido compartido, una sensación de completud que la hizo suspirar contra su cuello. Koda se movió con cuidado, guiado por ella, por sus manos, por sus suspiros. A cada momento parecía recordarle que no estaba sola, que él estaba allí para sostenerla, para cuidarla, para darle un lugar en su mundo de sombras y de luz. El calor creció entre ellos, uniendo sus ritmos, hasta que la emoción se volvió demasiado grande, demasiado intensa. Ella se aferró a él, llamándolo por su nombre en un susurro quebrado, y él inclinó la frente sobre su hombro mientras la envolvía con todo su ser. Cuando todo terminó, quedaron jadeando, con la piel húmeda por el esfuerzo y los corazones latiendo al mismo compás. Él se retiró con cuidado y la atrajo hacia su pecho. Ella se acomodó allí, escuchando el eco firme de su corazón. ¿Te arrepientes?, preguntó él, acariciando su espalda. No, respondió sin duda. ¿Y tú? ¿Cómo podría arrepentirme del paraíso? Koda besó su cabeza. Debemos tener cuidado, Beatrice. Lo nuestro es frágil, y hay quienes querrían destruirlo. Ella sabía que era verdad. Afuera los prejuicios seguían, las miradas duras, el peligro. Pero dentro de aquella cabaña, bajo la luz dorada del quinqué, solo eran un hombre y una mujer que habían encontrado algo digno de ser defendido. Entonces seremos cuidadosos, dijo ella. Pero no pienso renunciar a ti, no por nadie. Koda tomó el rostro de Beatriz entre sus manos grandes y cálidas, como si temiera que el viento del desierto pudiera llevársela. Mereces algo mejor que una vida huyendo y escondiéndote, murmuró con un peso antiguo en la voz. Tú eres mi lugar, susurró ella. Koda, nunca pertenecí a ningún sitio hasta que te encontré. En Boston era solo otra señorita correcta. Aquí soy la maestra rara del este. Pero contigo soy simplemente Beatriz, la mujer que amas. Y la que te ama. ¿No es eso pertenecer? Antes de que él pudiera responder, gritos desde afuera rasgaron la calma. Ambos se quedaron inmóviles. «Apache, sabemos que estás ahí». Koda miró por la ventana y soltó un juramento en su lengua. «Hay muchos, y algunos traen antorchas». La sangre de Beatriz se heló. Historias de linchamientos, fuego y odio le cruzaron la mente. «Podemos salir por la ventana trasera», susurró. «Llegarás al desierto. Podrán lastimarme, pero a ti». La voz se le quebró. «Por favor, Koda, no puedo ver cómo te hacen daño». Él se volvió hacia ella, y en su mirada, ella vio cómo se formaba una decisión. «Entonces nos iremos juntos». ¿Ahora? Dijiste que tu futuro estaba conmigo. ¿Lo dijiste en serio? La sostuvo por los hombros. Si salimos por esa ventana no habrá vuelta atrás. Perderás tu empleo, tu reputación, quizá hasta tu familia. Serás la mujer blanca que huyó con un apache.
Eso es exactamente lo que quiero, respondió sin dudar. Alivio y amor suavizaron los rasgos de Koda. La besó con urgencia, luego colocó su chal más grueso sobre sus hombros. Lleva solo lo que quepa en tus bolsillos. Guardó el relicario de su madre, unas monedas, y la pluma de águila que él le había regalado. Estoy lista. Koda la ayudó a salir por la ventana y luego la siguió. Detrás de ellos, se escuchó cómo la multitud rompía la puerta principal. Corrieron hacia la oscuridad del desierto, guiados solo por las estrellas. Ella tropezaba, respiraba con dificultad, pero no se quejaba. La luz anaranjada detrás de ellos iluminó el horizonte. «No mires atrás», ordenó él. Siguieron adelante. Viajaron toda la noche y parte del día, deteniéndose solo para beber agua. Koda los condujo por cañones ocultos y senderos que solo su pueblo conocía. Al final del segundo día, agotados, encontraron refugio en una cueva. Beatrice cayó sentada contra la roca, su vestido rasgado, su cabello revuelto por el viento. Ya no era la señorita impecable que había llegado a Copper Ridge, y sin embargo nunca se había sentido tan libre. «¿Te arrepientes?», preguntó Koda mientras encendía un pequeño fuego. «¿De venir contigo?». «Jamás». Le tomó la mano. «Perder mi cabaña, mi empleo. Son solo cosas. Tú eres mi vida». Él la atrajo hacia su pecho, y Beatrice sintió cómo temblaba, este hombre fuerte y silencioso quebrado por sus palabras. «Te construiré un hogar», prometió. «Tal vez humilde, pero seguro. Buscaré alimento, cuidaré de ti. No faltará nada que mis manos puedan darte». Ella acarició su rostro. «Ya tengo todo lo que necesito. Te tengo a ti». Esa noche se buscaron con la intensidad de quienes han escapado de la muerte. No hicieron falta palabras para que sus almas se entendieran. En la penumbra de la cueva, entre susurros y caricias cuidadosas, sellaron un lazo que iba más allá de lo físico. Después, bajo un manto de estrellas que brillaban a través de la entrada, Beatriz encontró una paz que jamás había conocido. «¿A dónde iremos?», preguntó. «Hacia el norte, a un valle que conocía mi madre. A veces mi gente acampa allí. Nos aceptarán. O al menos a cualquiera que yo declare como mío». Le acarició el cabello. «No será fácil. Los inviernos son duros. Tendrás que aprender otra manera de vivir». «Enséñame. Aprendí latín, aprendí a enseñar. También aprenderé a sobrevivir, mientras estemos juntos». Las semanas siguientes viajaron hacia el norte. Koda le enseñó a leer el paisaje, encontrar agua, distinguir plantas seguras de las venenosas. Ella aprendió con rapidez. La vida del desierto la fue moldeando. Su piel tomó un tono dorado. Sus manos se endurecieron. Su cuerpo se volvió más fuerte. Cuando llegaron al valle, apenas iniciaba el otoño. Álamos dorados ondeaban frente a los pinos oscuros. Un pequeño grupo apache, unas 30 personas, había levantado campamento allí, y Beatriz supo que su vida estaba cambiando para siempre. Koda avanzó junto a Beatriz mientras el pequeño campamento los observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. Los mayores fueron los primeros en reaccionar, sobre todo Shoni, una anciana cuyo rostro parecía tallado por el viento y los años. Ella la estudió con una mirada tan aguda que a Beatriz se le pareció que podía ver más allá de su piel. Habló en su lengua, y Koda tradujo con calma. «Pregunta por qué dejaste atrás a los tuyos», explicó él. «Dice que las mujeres blancas rara vez eligen este camino». Beatriz se sostuvo la mirada de Shoni, y con el corazón latiendo firme, dejó que Koda interpretara sus palabras. «No vine buscando un pueblo ni una vida distinta. Vine porque elegí a un hombre bueno, que me salvó, me cuidó y me enseñó lo que significa amar de verdad. Donde él camine, caminaré. Y si eso requiere aprender sus costumbres, honrar sus tradiciones y ganarme un lugar aquí, entonces estoy dispuesta». Shoni escuchó sin pestañear y volvió a hablar. Esta vez,
Una sombra de aprobación cruzó su mirada. Dice que tienes ojos de guerrera, tradijo Koda, que vas a necesitar esa fuerza para lo que viene. Acepta enseñarte, si de verdad deseas aprender. Así empezó la primera de muchas lecciones. Shoni resultó ser exigente, pero Beatrice era una alumna tenaz. Aprendió a curtir pieles, a tejer con paciencia, a conservar carne y reunir hierbas medicinales. Aprendió palabras nuevas en la lengua de ellos, aunque su acento provocaba risitas entre The Little Star Cubs, y aprendió también a moverse con sigilo entre los árboles y a leer señales del cielo. Las mujeres, al principio recelosas, fueron aceptándola cuando vieron que no rehuía el trabajo duro. Los hombres la respetaban porque Koda la amaba abiertamente, y porque su habilidad como rastreador y cazador le daba un lugar entre ellos pese a su sangre mezclada. Pero no todo era armonía. Algunos la miraban con resentimiento, como un recordatorio viviente de los colonos que habían arrebatado sus tierras. Las discusiones eran frecuentes, incluso en palabras que ella no comprendía, pero cuyo filo sentía en el ambiente. Koda cargaba con ese peso en silencio, aunque ella sabía cuánto lo agobiaba. 6 meses después, una noche fría, mientras descansaban en el pequeño refugio que él construyó con sus manos, Beatriz notó la tensión de su cuerpo. «Dímelo», susurró ella. Koda exhaló hondo. «Algunos jóvenes dicen que soy débil, que te permito cambiarme, que ya no soy el hombre que era». Beatrice se incorporó, mirándolo con firmeza. «¿Y tú qué dices?» «Que tienen razón», respondió sin vergüenza. «Me has cambiado, pero no para menos. Me has hecho más que un cazador, más que un hombre atrapado entre dos mundos. Contigo aprendí lo que es pertenecer». Él la atrajo hacia su pecho. «Contigo no soy medio apache y medio blanco. Contigo solo soy un hombre que ama a una mujer. Dime tú, ¿es eso debilidad o fuerza?» «Es todo», susurró ella contra su piel. El invierno llegó duro, más cruel de lo que ella había imaginado. Aprendió lo que era sentir el frío desde los huesos, pero también descubrió la calidez de compartir lo poco, de escuchar historias al fuego, de encontrar consuelo en una comunidad que luchaba por seguir viva. La primavera trajo esperanza y temor. Las noticias bajaron desde el sur. El ejército avanzaba, obligando a algunos grupos a marchar hacia reservas vigiladas. Los Stonewind Elders debatieron. Algunos querían pelear, otros negociar, otros huir más lejos. Por primera vez, Koda habló ante el consejo. «Los soldados vendrán, sea que luchemos o no. Pero si somos sabios, elegiremos cómo enfrentarlos, no como derrotados, sino como quienes saben adaptarse para sobrevivir». Finalmente, decidieron subir más alto en las montañas mientras observaban los movimientos del ejército. Beatrice se integró por completo. Sus manos eran fuertes, su piel más tostada por el sol, y los niños la seguían para aprender letras y números mientras Shoni le enseñaba plantas medicinales y antiguas historias. Un atardecer, mientras lavaban ropa en un arroyo, Shoni se sentó a su lado. «Has dejado mucho atrás», dijo la anciana con su inglés entrecortado. «He ganado más de lo que perdí», respondió Beatrice. «Los tuyos no entenderán. Los nuestros aún dudan. Caminas entre dos mundos, y eso puede ser una senda dura». Beatrice pensó en Koda, en su risa suave, en la forma en que la miraba cuando creía que ella no lo notaba. «Quizás sea difícil», dijo, «pero es mi camino, y él camina conmigo». Shoni asintió, satisfecha. «Entre los blancos dicen alma gemela. Nosotros decimos Ajiga Anahai, el que completa el círculo, tú y Koda. Son eso». Esa noche, Beatrice le contó todo a Koda. Sentados bajo las estrellas, él tomó su mano. «¿Nunca te preguntas qué habría pasado si no hubieras huido conmigo?» «Todos los días», confesó ella. «Pero luego recuerdo tu rostro aquella noche.
cuando te dije que mi futuro estaba contigo. Eso requirió coraje. Y tú no entiendes el tuyo, respondió él, acariciando su mejilla. Porque yo estaba dispuesto a alejarme de ti solo para protegerte. Entonces los dos fuimos valientes, dijo ella con una sonrisa. Y tendremos que seguir siéndolo. El mundo no quiere que gente como nosotros sea feliz. Pues le demostraremos que está equivocado. Cuando el otoño volvió, marcando un año desde que huyeron por el desierto, los cambios comenzaron a llegar con paso silencioso. Beatriz empezó a notar pequeños cambios en su cuerpo, señales silenciosas que solo una mujer reconoce. Cuando por fin comprendió lo que significaban, una mezcla de alegría profunda y un miedo hondo la recorrió. Traer una vida al mundo en tiempos tan inciertos parecía casi una osadía. Sin embargo, al contárselo a Koda, todo temor se desvaneció al ver cómo su rostro se iluminaba como si la tierra misma hubiera respirado esperanza. «Un hijo», susurró él, poniendo su mano grande sobre su vientre a un plano. «Nuestro hijo. Un puente entre lo que fuimos y lo que seremos». Shoni confirmó la noticia y desde ese momento se convirtió en una guardiana feroz de Beatrice. Las Down Misa Sisters se acercaron una a una, ofreciendo consejos, hierbas, rezos y compañía. Incluso aquellas que al principio la miraban con recelo, suavizaron el gesto. La maternidad une donde las palabras a veces separan. El parto llegó en los primeros calores de primavera, cuando el aire olía a tierra mojada y renovación. Fue una lucha larga, dura como una montaña, y Beatrice entendió entonces por qué algunas mujeres decían que dar vida era pelear contra el mundo y vencerlo. Pero entre las manos sabias de Shoni y la fuerza silenciosa de Koda, que la sostenía en cada oleada de dolor, logró traer a su hija al mundo. La niña tenía los ojos oscuros de Koda y los rasgos delicados de Beatriz. Su piel parecía un amanecer, mezcla perfecta de dos historias que se habían atrevido a unirse. La llamaron Ayana, nombre irlandés que hablaba de visiones y sueños, porque eso era ella, la prueba viviente de todo lo que habían imaginado alguna vez. Con la pequeña en brazos, viendo a Koda contemplarla como quien mira un milagro, Beatriz se supo que estaba completa. Había dejado atrás su puesto de maestra, su hogar en Copper Ridge, el juicio de la sociedad. Pero había ganado algo que no se compra ni se enseña. Un amor que había cruzado fronteras, una comunidad que finalmente la abrazaba, y un propósito que iba más allá de cualquier aula. Comprendió que el valor no es falta de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Los años pasaron como ríos que nunca dejan de correr. Koda, con sus habilidades de cazador, siempre mantenía la mesa llena. Beatriz seguía enseñando, ahora a los Little Star Cubs, que la seguían con ojos brillantes mientras aprendían palabras y números. Ayana creció fuerte, curiosa y libre, hablando tanto la lengua de su padre como las historias que su madre le contaba del viejo mundo. 2 hijos más llegaron después. Un niño, Nodin, en honor al padre de Beatrice, y una niña llamada Sani, hermana mayor, en la lengua de Koda. El mundo alrededor seguía cambiando. Las reservas se expandían, el territorio libre se encogía y las viejas costumbres se volvían difíciles de mantener. Pero su pequeña comunidad resistió, encontrando formas de conservar aquello que les daba identidad, mientras aprendían a sobrevivir a los tiempos nuevos. Beatriz nunca regresó a Copper Ridge. De vez en cuando, por boca de algún comerciante, llegaban noticias. El pueblo había crecido, su vieja cabaña había sido reconstruida para otra maestra y el sheriff Morrison se había retirado. Esa vida ya no era suya. Se sentía como un cuento que alguien más había vivido. 20 años después de aquella fuga bajo las estrellas, una tarde de otoño, Beatrice se sentó en el porche de su hogar. Ahora era una cabaña amplia, construida con la fuerza de Koda y la ayuda de sus hijos ya adultos. Sus sienes estaban tocadas de gris, y sus manos, aunque gastadas por el trabajo, seguían firmes.
Koda se sentó a su lado. Su cabello también tenía hebras plateadas, pero su presencia seguía siendo la de un hombre forjado por el viento y la tierra. Ayana estaba casada con un joven cazador de otra banda. Nodin ya aprendía el oficio de herrero en el poblado cercano. Sani se quedaba aún en casa, creciendo bajo las enseñanzas de Shoni y mostrando talento como sanadora. ¿Te pesa lo que dejaste atrás?, preguntó Koda, con esa pregunta que volvía cada ciertos años, suave como una herida que nunca dolía demasiado, pero tampoco sanaba del todo. Beatriz se tomó su mano, sintiendo las mismas callosidades que un día la habían sostenido entre el miedo y la esperanza. Miró las montañas recortadas por el atardecer, la casa que habían levantado, la vida que habían defendido con valentía. ¿Y cómo podría yo arrepentirme del paraíso?, respondió, repitiendo las palabras que él le había dicho la primera noche que se amaron. Koda sonrió, y en sus ojos Beatriz se vio su historia entera. Las dudas, las luchas, la paz alcanzada, los años venideros. Habían dicho que su amor era imposible, que terminaría mal, que dos mundos tan distintos no podían formar un hogar. Y, sin embargo, allí estaban, 2 décadas después, demostrando que el amor, cuando es verdadero, puede más que el miedo, más que el prejuicio, más que cualquier frontera. A medida que las primeras estrellas empezaban a encenderse en el cielo oscuro, Beatriz se recargó en la calidez firme de Koda y dejó que los recuerdos la llevaran hasta aquella maestra temerosa que bajó del coche de diligencias en Copper Ridge tantos años atrás. Por entonces solo quería empezar de nuevo, sin imaginar que el destino la llevaría a otro mundo entero. El desierto, tan severo en un principio, había terminado enseñándole su verdad más grande, que los tesoros más valiosos suelen aparecer donde uno menos lo espera, y que pertenecer no depende del lugar donde naciste, sino de la persona a quien eliges caminar a su lado. Y ella, justamente ahí, estaba en su sitio. «Dime con el corazón», parecía preguntarle el viento. ¿Fue Beatriz valiente o imprudente por dejarlo todo por amor? ¿Habrías tenido tú el coraje para saltar por aquella ventana trasera sabiendo que no habría vuelta atrás? ¿Y Koda? ¿Fue egoísta al permitir que ella lo siguiera, o simplemente respetó la decisión de la mujer que amaba? Su historia desafió lo que la sociedad decía que era correcto, y aún así, construyeron algo bello. Pero entonces viene la pregunta que de verdad importa. ¿Cuántos de nosotros dejamos que el miedo al qué dirán nos arrebate nuestra propia felicidad? ¿Cuántos sueños enterramos porque no encajan en el camino que otros esperan que sigamos? Si su historia te hizo pensar, te movió algo en el pecho o te llevó a imaginar qué harías tú en su lugar, entonces déjame preguntarte otra cosa. ¿Te gustaría unirte a nuestra familia aquí? Suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que no solo entretienen, sino que nos hacen mirarnos por dentro. Historias de gente que tuvo el valor de escribir su propio final, en vez de aceptar el que el mundo quiso imponerles. Beatriz se dejó un salón de clases, pero terminó enseñando de formas que jamás imaginó. Perdió una cabaña, pero construyó un hogar que sobrevivió décadas. Abandonó su vida antigua y encontró la verdadera. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.